Bueno, Bien, gente, estamos más o menos ya reunidos, por ahí se conecta alguno más y arrancamos en unos segundos. Eh, bueno, para que tengan referencia, la página 38 directamente desde ahí vamos a arrancar, que es la mitad, la segunda parte, digamos, la mitad última del capítulo 5, el último pedacito que leí el sábado pasado, ahí, ese último renglón. Bueno, ¿quieren que arranquemos nomás? 9:05. bueno, Así que le damos. Bueno, acuérdense después del OM, cerrar los micrófonos cada uno por su cuenta, que yo no tengo el control. El control lo tiene Horacio. Nada, hoy nadie lo tiene, hoy nadie. Está ya grabándose todo nomás. Bueno, y después arrancamos. Así que 3 OM y empezamos con la lectura. Om. Bueno, buen día para todos. Hoy también estoy en reemplazo de Horacio. Otro sábado más. Empezamos. La lectura en la página 38, como dijimos, 39 y 40. Terminaríamos el capítulo 5 de la lectura de El Gita, libro escrito por Sai, todo referente al Bhagavad Gita. Así que bueno, continuaremos y después vamos con los comentarios y entendimientos de cada uno. Habíamos terminado en la frase esta que voy a repetir, así arrancamos desde ahí. Puesto que Arjuna no sabía esto, Krishna tuvo que aclarárselo en términos sencillos en los versos, slokas, 56, 57 y 58. Uno puede enfrentarse tanto al placer como al dolor de tres maneras. Una es la relativa al Atma, adiátmica, otra es la relativa a los seres creados, adibhautika, y la tercera es la relativa a los dioses, adideivika. Es bien sabido que los pecados acarrean dolor como retribución y que los actos meritorios producen alegría como premio. Por eso se aconseja evitar los pecados y realizar buenas acciones. Pero el que tiene visión firme no conoce ni el dolor de la aflicción ni la emoción de la alegría. No siente repulsión por el uno ni atracción por la otra. No se retirará ante el dolor ni correrá hacia el placer. Solamente aquellos que ignoran el Atma se regocijarán o se entristecerán al verse afectados por el placer o por el dolor. El de visión firme estará siempre ocupado en la contemplación y en la meditación. Se le llama Muni, que significa sabio. Su intelecto es estable porque los sentidos no lo acosan. Aquí tiene que comprenderse un punto importante. La conquista de los sentidos es esencial para llevar a cabo la práctica espiritual, pero eso no es todo. En tanto que el mundo objetivo siga atrayendo a la mente, no podrá decirse que se ha alcanzado el éxito completo. Esa es la razón por la cual Krishna dice, Arjuna, ejerce tu dominio sobre los sentidos, y entonces ya no los temerás, pues se habrán convertido en serpientes sin colmillos. Pero aún presentarán peligro los pensamientos y los impulsos que te atraen hacia afuera. El deseo no tiene límites, nunca puede quedar saciado. Así es que, además del dominio de los sentidos, uno debe también ejercer dominio sobre la mente. Esa es la señal del que tiene la sabiduría firme. Si no se tiene este doble dominio,
Se trata de un individuo sin sabiduría, gata prajna, y no de un individuo de sabiduría estable, stita prajna. ¿A dónde va el primero? A la perdición y a ninguna otra parte. El sendero ascendente y la etapa superior son para el de sabiduría firme. Con estas dos maestrías, si la mente está domada, bastará. No es necesario conquistar los sentidos externos. Si la mente está libre del apego por los objetos, entonces los sentidos, no teniendo nada a qué asirse, perecen por inanición. Tanto el amor como el odio dejan de existir por falta de alimento. Los lazos con el mundo objetivo se cortan, aunque los sentidos pueden aún verse afectados por él. ¿Cómo puede algo mundano producir pesar o alegría a quien ha sido bendecido con la conciencia del Atma? De la misma manera que las estrellas se hacen visibles al salir el sol, así también cuando surge el sol del conocimiento, ñana, el sufrimiento, la agitación, la ignorancia se desvanecen. El hombre cuenta con tres instrumentos principales: la mente, el intelecto y los sentidos. Cuando estos tres trabajan al unísono y cooperan el uno con el otro, es cuando se realiza la inmersión en el flujo o la liberación en el conocimiento del Atma. Krishna previó que Arjuna se sentiría perplejo deseando saber lo que ocurriría cuando cualquiera de ellos operara con cualquiera de los otros dos. Así que él mismo dio la respuesta. Dijo: Arjuna, cuando tu mente coopera con los sentidos, vuelves al flujo del mundo objetivo, llamado samsara. Cuando se subordina al intelecto, entonces obtienes el conocimiento del Atma. Un sendero conduce a la vida mundana, samsara prapti, el otro al Atma, Atma prapti. El intelecto debe buscar la solución y la mente debe ejecutarla. Ese es el procedimiento correcto. Los sentidos tienen que ser destruidos completamente. Ese es el signo distintivo del que tiene la sabiduría firme. Así, cuando todos los seres están experimentando la noche, él se mantiene despierto. Cuando todos los seres están despiertos, él está dormido. El sentido literal de esto es que lo que es noche para uno es día para el otro, pero esto parecería absurdo. Significaría que el de la sabiduría firme es alguien que duerme durante el día y se mantiene despierto por la noche. El significado interno de esta afirmación es muy profundo. Los hombres comunes están pendientes de los asuntos concernientes a los sentidos y que surgen en este mundo. La vigilia para ellos es el cuidado que ponen a estos asuntos mundanos. Pero el de la sabiduría firme, precisamente, no está interesado en estas cosas. Está, por así decir, dormido. ¿Qué significa sueño? Significa la felicidad resultante de la inactividad de los sentidos. Y la vigilia significa ceder ante los sentidos y complacerlos. Cuando los hombres comunes van en pos de los sentidos y de sus demandas, aquel de firme sabiduría está dormido. Esto también puede decirse en otras palabras. Si olvidan la firmeza en el Atma, Atmastiti, vuelven a caer en el cuerpo, Dehastiti. Del estado de conciencia del Atma van al estado de conciencia del cuerpo. Esto es lo que sucede al hombre común. Duerme en la etapa de conciencia del Atma y despierta en la del cuerpo. El caso del hombre de sabiduría firme
es diferente. Él duerme durante el estado de conciencia del cuerpo y despierta en la conciencia del Atma. Ni por equivocación despertará en el mundo sensorial, aquel donde el hombre común está más alerta. Este es el significado interno, que está muy lejos del significado literal, el cual, si se tomara como verdadero, haría merecedores del nombre de sabios estables, Sthitāprajña, a los ladrones, los vigilantes nocturnos y otros, pues todos ellos se mantienen despiertos por la noche y duermen durante el día. Solamente aquellos que han abandonado toda traza de deseo y se han convertido en meros instrumentos pueden alcanzar la paz. Krishna termina su descripción del hombre de sabiduría firme, Sthitāprajña, poniendo énfasis en el abandono del deseo. Kama na tyaga. Al hombre afligido en el campo de batalla de la vida, aturdido por las atracciones y las distracciones, sin saber hacia dónde ir ni qué camino tomar, Krishna enseñó este yoga de la sabiduría, Sankhya Yoga, en el capítulo 2. Los demás capítulos son solo comentarios de la enseñanza de este capítulo. Arjuna, prepárate para abandonar tu mente, para fundirte en tu propio ser. Retira la mente de los 5 sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oído. Entonces te volverás un hombre de sabiduría firme, dijo Krishna. En este segundo capítulo elaboró del verso 11 al 30 el tema del principio del Atma, en un estilo sencillo y fácil de comprender. Después, del verso 39 al 75, dice el libro, pero yo creo que es 72, porque no existe el 75 ahí por lo que vi, comenta la actitud de Dharma Karma, que es esencial para alcanzar la divinidad. Se trata de una actitud basada en el yoga de la acción, Karma Yoga, el cual a su vez está incorporado en la mente ecuánime, Samatha Buddhi, ya mencionada. Bueno, acá termina el capítulo 5, bastante complejo, sobre todo la parte última, pero bueno, habrá que leer mucho, mucho el Bhagavad Gita para comprenderlo en definitiva. Así que, Albina, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció todo esto? Era, sí, complejo, complejo. Y voy subrayando y tengo que subrayar todo, porque realmente es para leerlo muchísimas veces. De hecho, el Gita lo leí muchas veces, pero es decir, lo puedo comprender de una manera interna, por así decirlo, pero darle forma con palabras es lo que me cuesta. Siempre Ernesto me decía, siempre, Albi, solo con que leas el Gita ya no se necesita nada más. Nunca olvido eso. Y de hecho he leído infinidad de libros, yo creo que he leído absolutamente todos los libros, Eternos Conductores, Marcos Erice, desde el año 85, yo también los tengo desde el año 85. Cuando una vez en el 86 me lo encuentro a Muñiz en Prashanti, que era de México, y le encargué y le pagué que me mandara años anteriores. De hecho, me mandó una cantidad de eternos conductores extraordinaria. O sea, que he leído tanto, pero el Gita es, es algo que llega
llega a lo más profundo. Y, y acá hay algo que se lo voy a dejar a Marcos Erice porque lo entiendo a mi manera y creo que no correctamente, y no me voy a meter en eso, cuando dice que uno puede enfrentarse tanto al placer como al dolor de tres maneras. Una es la relativa al Atma, ahí mazo. Otra es la relativa a los seres creados. Y la tercera es la relativa a los dioses. Bueno, eso para mí es como en este momento incomprensible. Luego sabemos, ¿no es cierto?, que Ahí, Albina, perdón, no te sí, preocupes que si Marcos Erice por ahí enfocó otros temas, yo sí, sobre eso hice un extracto de unos discursos de Baba que lo amplía un poquito a la bueno, idea. bárbaro, bárbaro, Dardo, se ve que me leíste, que no lo iba a tener muy Ni hablar, resuelto. porque tan escueto era lo que está en el libro, eso que no, como les Eh, dije hoy, no fuera de la es grabación, que verdad. hay que ir a buscar otra información siempre. Imagínate, yo tengo dos tomos del Gita de Yogananda, que los tengo ahí, ¿no? Y siempre me falta el tiempo para leerlo. Dos tomos de esto que es apenas, viste, un librito. Y Yogananda para mí es alguien que, que puedo confiar plenamente que, para mí, que lo que dice es así. Bueno. Luego, no, luego pasa, ¿no es cierto? Bueno, nos da un panorama lógico que los pecados acarrean dolor y los actos meritorios alegría. Eso creo que es sencillo y lo comprendemos todos. Pero el que tiene visión firme, dice, no conoce ni el dolor ni la aflicción. La visión firme es esa visión espiritual que, que es otra forma amplia de, de ver, de ver. Y con la vasta experiencia que tengo, ¿no?, con la mente, he aprendido, por decirlo de alguna manera, a que mi visión sea amplia, amplia. Tal vez no toda la que debería ser, pero sí tengo una visión amplia. Entonces, eso hace que pueda actuar con discernimiento, en mi caso y en mi experiencia. Y, y para esta persona que tiene visión firme, dice, no conoce ni el dolor de la aflicción ni la emoción de la alegría. No siente repulsión por uno y no tampoco atracción por lo otro. El de visión firme estará siempre ocupado en la contemplación y en la meditación. Mi modo de meditar es el que yo ya comenté una vez cuando yo tenía que atender no solo a Ernesto, a mis padres también. No tenía tiempo para meditar, realmente que no lo tenía. Y en una entrevista que nos daba, que estaba hablando de un tema, pasó de inmediato a algo que a mí me llamó la atención y me llegó, que fue que él dijo, ustedes creen que meditar es esto, y se puso así, ¿no? Eso no es meditar. Meditar es estar consciente siempre de Dios. Y entonces, no, dice, cuando barren, tienen que pensar y decir, estoy barriendo mis malos pensamientos. Él hacía el ademán de barrer. Luego decía, cuando cortan la verdura, y hacía el ademán, estoy cortando mis malos hábitos.
cuando amasan y hacía el ademán de amasar, estoy amasando mi ego. Esto fue en el año 96. Puedo decir que hasta el día de hoy es mi meditación. Las 24 horas del día. Y cuando digo 24 horas del día es porque en el sueño también el sueño también medita o medito. Entonces, esa es mi meditación. Y dice, su intelecto estable porque los sentidos no lo acosan. Es aquí la cuestión, ¿no? Con los sentidos. Los sentidos todavía distraen. En algún momento cuando me distraigo, entre comillas. ¿Y cuáles sentidos son los que más distraen? En mi caso, el hablar no, porque no me cuesta, no, no me cuesta hablar amorosamente, digamos, pero sí el de la visión. Tal vez porque desarrollé mucho el sentido de la visión, porque Ernesto no veía, supongo, entonces tenía que dedicarme a observar mucho y, y en ese observar es cuando a veces se mete un poco la pata, ¿no? Porque se juzga. Y entonces tengo que estar atenta, muy, muy, muy atenta, para que eso no me ocurra. Y dicen, tanto que el mundo objetivo siga atrayendo a la mente, no podrá decirse que se ha alcanzado el éxito. Por suerte, a medida que uno envejece, en mi caso, el mundo objetivo ya no tiene importancia, ya no llama la atención. Y no sé si es por la edad o por la práctica que uno ha tenido, pero es como que ya no llama la atención. Para darme cuenta de que un árbol está florecido, una planta está florecida, tengo que verla, digamos, y decir es hermoso, hermoso. Pero si no, tampoco. Y no es distracción, sino es eh, estar inmersa en mí misma, incluso cuando voy al supermercado. Pero de hecho, los sentidos son dados a, a, hacia lo externo, que para eso están también, pero en su justa medida, ¿no? De una manera sádvica, utilizarlos de una manera sádvica. Luego nos dice que aún presentarán peligro los pensamientos. Claro, eso también, ¿no? Y, y que el deseo no tiene límites y nunca puede quedar saciado. Bueno, de hecho, como dije, con la edad que tengo y todos los deseos también disminuyeron. Gracias a Baba. O sea que en realidad hay muy pocas cosas que me distraigan, pero todavía tengo algo que sé que es muy poderoso en mí, que es el leer. El leer. Si tomo, tengo montañas de libros de Baba desde siempre, no solo porque están en Nocancani, ¿no? Que cuando empiezo a leer alguno de los mensajes encuentro cosas que no me había percatado antes y puedo estar horas y horas y horas concentrada y ensimismada.
y sé que esa es una de las partes que tengo que, en mí, ¿no? Que todavía tengo que controlar. Y bueno, creo que ese es el deseo máximo que me queda, ¿no? De querer saber todo, de tener todo acá, y que sé que eso también es un apego. Lo sé positivamente en mi caso. Y, y dice, además del dominio de los sentidos, uno debe también ejercer dominio sobre la mente, y están muy relacionados, ¿no? Porque ¿cómo puedo dominar los sentidos? Con la mente, con el discernimiento, que también en ese uno tiene que estar muy atento. Así que me llamó la atención lo del sendero ascendente y la etapa superior, que son para el de sabiduría firme. Eso me resulta como fácil comprenderlo. Si la mente está domada, bastará, dice. No es necesario conquistar los sentidos, porque ya la mente los tiene agarraditos. Y, y me quedo Como con eso, Albina, ¿no? Albina, ¿Eh? como cuando se explicaba con el ejemplo de los caballos, ¿te acordás? Cuando Claro, los 5 caballos que llevan el carruaje, que es el cuerpo, sí. van para cualquier lado si están desbocados, serían los sentidos. Ah, Pero si la mente, que es uno, ¿no? El discernimiento, el conductor, los tiene bien manejado y bien dominado con las riendas, que la rienda ah, estaba comparada con la mente, ya está, no habría ya problema está. dejar los sentidos Así que, sueltos. y ese es, bueno, creo, creo, creo que a mi mente la tengo cortita, bien dominada, no se me desbanda, digamos, para donde quiere, porque en mi caso ya sabe quién manda. Así que, bueno, vamos a escuchar los demás hermanitos y hermanitas que seguro que me van a aportar muchísimo. Se irán. Bueno, hagamos una diferenciación acá entre el envejecimiento del cuerpo, como decía Albina, bueno, yo ya soy grande, yo ya a mi edad ya olvido las atracciones, manejo de todo, pero es por un trabajo interno, un esfuerzo hecho adentro, porque comúnmente la gente común llega viejo y sigue deseando lo mismo, sigue repeliendo lo mismo, sigue con las mismas historias. Es decir, no se cambió todo el complejo mental psíquico que venía adentro. O sea que llegar a esta situación es gracias a un esfuerzo hecho, no solamente por el envejecimiento de los cuerpos. Así que bueno, gran trabajo, Albina. Sí. Bueno, dale, Y son esperamos. años, Dardo, vos me conocés, más de 20 años tratando de controlarlo. Claro, años y años y años, entonces, porque si ustedes prestan atención, se puede ver gente mayor, muy mayor, que todavía tiene las mismas vasanas, como estudiamos en el yoga vasista, y sigue con lo mismo. Clarito se ve que dejan el cuerpo y reencarnan con todo ese paquete psíquico de vuelta, ¿no? El cuerpo sutil, ¿se acuerdan? La mente, el intelecto, todo el paquete, la memoria. Pero bueno. Bien, Albina, por el esfuerzo. Lo estamos haciendo todos acá. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias. Seguimos con Marcos Gerice. A ver, qué nos podés comentar, Marquitos, cómo va. Om Sri Sairam. Como bien decía Albina, hay muchas cosas y profundas en este texto. Sin embargo, necesitamos dentro del marco de referencia un punto de referencia. Primero estamos en el aquí y ahora. ¿Ok? El texto es tanto descriptivo como prescriptivo. Cuando le dice ayuna es como si nos lo dijese a nosotros en el proceso del camino hacia la liberación. El tema es lo siguiente, aquí hay dos caminos, ya hay tres formas, dice Swami allí, que tú lo vas a explicar luego. Efectivamente, yo no profundicé en eso, aunque lo leí 3 o 4 veces, pero dije, bueno, tendría que investigar y no hay tiempo. El tema es así, Swami aquí habla del yoga y va explicando el Sankhya Yoga,
que es el yoga de la sabiduría, va hablando del karma yoga, que es el yoga de la acción, y así va llevando al individuo desde el no conocimiento a la sabiduría. Entonces, en el proceso, Swami explica, digamos, varios pasos que los voy a describir ahora, pero en el otro es el camino del Advaita, donde se parte de la premisa, como lo dice Swami en los Mahavakyas, o sea, yo ya soy eso. Aham Brahmasmi, ya Tatvamasi. El Katha Upanishad, lo que tú hablabas recién, es la Upanishad o el Upanishad que explica esto de los sentidos, o sea, asociado a la carroza, los caballos, las riendas y el conductor. Entonces, veámoslo a mi juicio, ¿no?, desde el enfoque del yoga. En el yoga, digamos, y Swami lo explica también varias veces, hay una etapa que es el quinto paso, que es el pratyahara. El pratyahara es el control de la percepción sensorial orgánica. O sea, el control de los sentidos, pero el control de la sensación, digamos, orgánica, percepción sensorial orgánica, o sea, los ojos. El ojo no tiene fuerza por sí mismo, pero lo que utiliza el ojo es la vista, el sentido es la vista. ¿Ok? Entonces, Swami lo explica en otros lugares. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, primero él dice, aprende a concentrarte, porque sin concentración, o sea, viene la etapa del dharana, o sea, viene el pratyahara, el dharana es la concentración. Entonces, ¿qué significa concentración? Necesitamos todo el tiempo, y Swami lo dice, para poder dirigir un coche necesitas estar concentrado. Entonces, es ¿dónde aplico la concentración? Entonces, viene el tema de los impulsos, las vásanas. Las vásanas son aquellas que nos llevan al deseo de querer ¿qué? Atraer aquello que me gusta y rechazar aquello que no me gusta. O sea, esa es la vásana. El grado de fuerza, también dice Swami, lo dice Vasista, del cualquiera de los dos es el que se va a imponer. Si la vásana es muy fuerte, se va a imponer sobre el sentido. Es decir, que en el momento en que tengo el deseo de ver algo, si no tengo una fuerte concentración y claridad respecto de cómo frenar ese impulso, la vásana va a actuar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para controlar esa vásana? Primero necesito saber, digamos, y tener metodología. Una de las metodologías que es anterior al paso del pratyahara es el pranayama, el control de la energía por la respiración. Entonces, la mente y los sentidos, y como dice aquí en el texto, o va hacia adentro o va hacia afuera. El control es en función de dónde pongo el interés en el momento. Pero si el impulso viene, el asunto es observar que el impulso viene. Observarlo. El impulso llega desde adentro por la memoria, me impulsa a hacer tal cosa. Entonces es un proceso de a poquito de desidentificación de aquella tendencia que me está llevando a ir hacia afuera. Porque es fácil de decir, bueno, los sentidos y la mente. Pero sí. Entonces Swami nos da en otra parte del Gita, dice, bueno, ¿por dónde arrancas? O sea, lo dijo Raúl la semana pasada, ¿ya? La vista, la lengua, la vista. Y sí, los sentidos más fuertes son la vista. O sea, bueno, ¿qué pasa con el que es ciego? Bueno, él no tiene ese sentido, pero la vista y la lengua. Entonces eso me dice, arranca por la lengua. Empieza a controlar la lengua. Lo dice en otro, digamos, en el capítulo 12. Arranca controlando la lengua, porque en la medida en que uno va controlando la lengua, logra
no expresar el deseo y digamos, que tiene uno respecto de la satisfacción de ese sentido. Entonces va llevando la energía hacia adentro. Entonces, ¿por qué? La lengua tiene mucho poder. Swami dice, la lengua es poderosísima. Entonces, esa es una de las formas del control de los sentidos. Aquí en el texto también habla del Stita Prajna. El Stita Prajna, o sea, aquel de sabiduría firme. Krishna insistía bastante en el sentido de que le decía a Arjuna, sé un Stita Prajna, pero también le daba un camino. Dice, bueno, si no puedes controlar los sentidos, si no puedes hacer esto, si no puedes hacer ello, haz las cosas por mí. Y ese es el camino, digamos, al menos para Marcos. O sea, ok, ya que esto no lo puedo controlar, ya que esto todavía no lo puedo controlar, una de las cosas que dicen en la ontología del discurso es no afirmes la patología. Yo no lo puedo controlar. Por ejemplo, si yo digo yo no lo puedo controlar, la memoria, la mente registra de que yo no lo puedo controlar y reafirma la patología. Pero otra cosa es decir, yo todavía no lo puedo controlar. Ah, le doy la chance que en este aquí ahora no lo puedo hacer, pero en el futuro sí. Entonces, Stita Prajna, de sabiduría firme, es un paso, ya es aquello que quiero alcanzar. Pero como decía, en la antología del lenguaje, el asunto es cómo digo lo que digo, aquello que digo. Entonces es necesario decir, bueno, todavía no lo estoy logrando, pero bueno, lo puedo alcanzar. Me doy la chance, ¿ya? Y después lo voy a alcanzar, no sé cuándo, pero ya afirmo. Entonces, una de las cosas del texto dentro del proceso es el abhyasa, que es el segundo paso después de la concentración. Aprendí a concentrarme. Luego Swami habla de la contemplación. ¿Qué significa contemplar? Y ahí viene el término del abhyasa, o sea, colocar la fe firme, la concentración en el Atma, en lo que es contemplar el Atma en todas las cosas. ¿Y cómo hago esa contemplación? Cada uno tiene su forma, pero ir viendo que todo esto es expresión, manifestación de la conciencia infinita. O sea, ver que todo esto es, ok, todo esto es Brahman, todo esto es Atma. Entonces, cuando llego a esa visión absoluta, empiezo a ver, eso es abhyasa. O sea, es el esfuerzo correcto, la fe firme, el esfuerzo correcto, pero ¿hacia dónde? Es justamente hacia la contemplación. Swami lo expresa muy bien y también Vasista, porque hay una relación sincrónica entre ambos. Justamente, concentra tu visión en todo esto que es Atman. Brahman, Swami, dale el nombre que quieras, ¿cierto? Para mí es Swami. O sea, es decir, todos los nombres son él, pero no el personaje, sino Brahman, Bhagavan, Bhagavan. Y luego, digamos, ese es el primer paso. Y el segundo es, en la medida en que voy avanzando aquí, voy renunciando simultáneamente a qué. O sea, ¿qué es el Vairagya? Porque muchas veces dice, tengo que renunciar a las cosas. No, eso no es vairagya. Vairagya es la renuncia a la hamkara, al sentimiento de que yo soy el hacedor, de que eso es mío. Entonces, el proceso se vuelve más fácil, al menos para Marcos, en su proceso de aprendizaje y de vivencia diaria, es tomar conciencia, ok, Señor, enfoco la visión, la concentración hacia ti, contemplo todo esto que es, digamos, eres tú, y entonces voy renunciando a la idea de que Marcos es el hacedor. Y entonces viene el tercer paso, que es la meditación. Y aquí es interesante lo que hablaba recién Albina también, digamos, no es cuestión de sentarse, digamos, porque inclusive en esta época a veces no hay ni tiempo de sentarse, sino saber que en la meditación no hay sujeto perceptor, no hay objeto de percepción, ni acto de percibir, es todo experienciar. O sea, no hay dualidad en la meditación.
Entonces, uno alcanza el estado, a mi juicio siempre, ¿no? El estado meditativo, cuando no hay conciencia del jiva. Es todo experiencial, que es la conciencia infinita a través del jiva, a mi juicio siempre, ¿no? Es mi forma de ver, mi experiencia. Digo así esto para esclarecer. Entonces, en ese sentido, el texto, a mi juicio, expresa bien ese proceso de alcanzar el estado de la, digamos, de la sabiduría firme, que es el estado del Sthita Prajna, que también Sthita Prajna está asociado a la ecuanimidad, ¿ok? O sea, es el estado de la ecuanimidad. Por eso es interesante estudiar el Prajna. Recordemos que Prajna es la manifestación, digamos, en el cuerpo causal, junto a lo que es chitta. Entonces, de la conciencia integrada constante. Diga, Y Dardo. no, y la palabra estita, viste que también viene relacionada con la firmeza. ¿Se Sí, acuerdan en capítulos anteriores? Habíamos visto lo de el que se ponía la armadura, que lo llamaba titiksha, como algo firme, ¿no? Interesante. Todos los puntos, Marco, que tocó. Son un montón de puntos importantes, así que hay que ah, ponerse en el camino, ¿no? Firme. ok, Sairam. Jai Sairam. Bueno, habló Marcos de la contemplación, la meditación, pero primero conocerlo y saberlo. Son los tres procesos que describen siempre las escrituras, ¿no? El Sravana, Manana, Nididhyasana, es decir, aprenderlo, meditarlo y después estar constantemente contemplativo. Así es, Marco. Lo llama Muni, dice acá el sabio que está siempre siempre ocupado en contemplación y meditación en eso. Y también un punto importante que ahí comentó Marcos, que Krishna le está diciendo todo el tiempo, sé un estita prajna. Bueno, y acá, cuando arrancamos la lectura de hoy, nos manda Saibaba a leer los versículos, este verso, Slokas 56, 57 y 58, que es donde más concentra lo que quiere decir un estita prajna o alguien de sabiduría firme. Y lo voy a leer resumidamente acá, lo que tengo como para que tengamos una idea de ese que Krishna nos insta a hacer, a convertirnos en ese, ¿no? En el sabio de sabiduría firme. Esos tres slokas dicen así: no tiene perturbado, habla de este personaje, ¿no? No tiene perturbado su entendimiento por la tristeza o la adversidad. No ambiciona placeres, libre de apego, libre de temor, libre de ira, sin deseos. No se alegra ni se deprime ante la buena o mala fortuna. Se mantiene con sabiduría por encima de las turbulencias mundanales. Aprendió a sustraer sus sentidos, lo que comentaba Marcos recién, que se retrae, saca los sentidos del mundo, de las tentaciones del mundo, como la tortuga retrae sus miembros dentro del caparazón para protegerse. Todo eso y más es un stita prajna. Gracias, Marcos. Cualquier cosa, después volvés a comentar algo. Gracias. Bueno, seguimos a ver quién puede comentar. Raúl, ¿qué te parece, Raúl? Lo he leído, a ver qué onda. Bueno, Sairam, primero quería comentar algo referido a que nosotros somos un grupo que, por suerte, Marcos invitó a Elina, sería la persona más joven del grupo, que no sé, tendrá menos de 30 años, no sé, pero, o un poquito más, pero no, no mucho. Eh, lo- Miento, lo- miento bastante. Tengo bueno, 42. Bueno, 42, perfecto, pero lejos sos la más joven del grupo, ¿cierto? Y después vamos los 40, los 50, los 60 y andamos con los 70, ¿cierto? ¿Para quién estamos hablando? ¿Y por qué digo esto? Porque la interpretación que tiene cada uno sobre todos estos temas que estamos abordando lo hace en referencia de lo que le pasa a cada uno por la edad también que está transitando, porque hay una parte que existe, que el creador nos ha fijado ciertos
tramos de la vida donde nos vamos transformando en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos, ¿cierto? Y van teniendo ciertos cambios. Entonces muchas veces estamos hablando con una edad, digamos, que ya hemos pasado ciertas cosas y podemos como hablar más libremente de que esto se puede o no se puede. Y yo recuerdo que Baba le hizo un casamiento, ya le he contado en otras ocasiones, pero lo repito, hizo un casamiento, una pareja bueno, que se estaba casando, el ofició el matrimonio, y le preguntó Baba al chico que qué es lo que quería, y le dijo, quiero que me elimines todo apego, ¿cierto? Toda una frase hecha. Y lo miró Baba, le pegó un cachetón así de esos suaves como hace él y le dice, muchacho, dice, este no es el momento. En este momento es donde estás más apegado que nunca. ¿Cómo me vas a pedir eliminar el apego si te estás casando? O sea, estás teniendo tu esposa, estás teniendo tu matrimonio, que ella es tuya, entonces no es el momento. O sea, quiero decir con esto que hay momentos en la vida en que uno, ciertos sentidos, y activa la mente en relación a esos sentidos, depende de la edad que está transitando y el proceso que está viviendo. No debemos perder de vista esta situación, porque eh, no es lo mismo para cada uno de nosotros. Y cuando vamos al Gita, cuando Baba cuando se está mencionando este diálogo entre Krishna y Arjuna, uno tiene, Krishna creo que tiene 96 años y Arjuna tiene 92. O sea, estamos hablando, si bien los tiempos en esa época eran distintos, batalla, pero estamos hablando de edades superiores a cualquiera de todos los que estamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaba haciendo referencia por la madurez que ya ha tenido en un determinado, ya sea como guerrero, con la familia, con la vida, ¿cierto? Que no es lo mismo que estar hablándole a una persona que está arrancando, ¿cierto? En la vida. Entonces, yo creo que el marco, como habla Marcos, el marco de referencia, hay que analizarlo bien cuando está sucediendo todo esto. Bueno, y ahora yendo al texto, yo quería decir que yo me encuentro en un estado intermedio, como saben ustedes, ya lo he mencionado en varias ocasiones, eh, y me apego más, digo apego porque lo tomo más como fuerte, las enseñanzas de Baba, no eliminar la mente, no eliminar los sentidos, y porque acá está hablando ya de eliminarlos para con el intelecto poder manejar y conectarse con el Atma. Yo voy más a el control de los sentidos, que es lo que nos hablaba. Estoy todavía en un estado más primitivo, si quieren llamarlo ustedes, en relación a cómo llegar a ser un sabio. Como le decía yo la vez pasada a Albina, yo soy medio sabio, porque sabio tendría que haber eliminado esto. Y yo no he eliminado mis sentidos, no he eliminado mi mente, simplemente estoy en un proceso de tratar de encontrar una estabilidad y un equilibrio y una maduración de cada uno de estos sentidos, de cada una de estas acciones que genera la mente y de ver cómo intelectualmente yo voy con ese conocimiento abordando la vida que se me va presentando. Entonces, estoy en un estado todavía de maceración bastante importante que no me hace sentirme un sabio liberado ni nada que se le parezca. Estamos a mitad de camino, es como que estoy cruzando el río y estamos por la mitad y ya, bueno, ¿cuándo cruzaremos? No sé, no importa, no me importa realmente. Lo que me importa es que todo el proceso de Baba me parece mucho, porque esto es como me pasó con el yoga ballista. Con el yoga ballista llegó un momento que me agarraba la cabeza y decía, no, esto no es para mí, esto es muy elevado, yo estoy en las
antípoda de todo lo que está diciendo, que no existimos, que no es nada, que, que, que todo es una ilusión, y yo me veía, si yo estoy acá, ¿qué ilusión soy? No soy una ilusión. Bueno, al final del yoga ballista me da como una caricia de darme cuenta bueno, que era una manera de decir las cosas para quienes están en un nivel más elevado, pero que somos reales, Dios nos ha creado, estamos en este cuerpo y tenemos que hacer todo este proceso para que nos vayamos utilizando. Esto es un juego que Él ha creado. Entonces, bueno, yo estoy jugando el juego que Él ha creado y estoy viviendo en el lugar que Él quiso que viviera, y quiere que sea lo que soy. Y siempre le pido que me guíe y que me mejore un poco y nada más. Estamos en eso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a veces nos volvemos locos, o al menos yo me voy a volver loco y decir, no, ahora tengo que eliminar la mente, tengo que eliminar los sentidos. No tengo que eliminar la mente ni tengo que eliminar los sentidos. Tengo que tratar de vivir más equilibradamente con mis sentidos y con mi mente y hacer lo que yo pueda. O sea, es lo que estoy pensando. Creo que Baba nos ha dado las herramientas necesarias para que individual, y por suerte esto no es, lo de Baba no es ni dogma ni doctrina, sino que es simplemente Él nos da a nosotros las herramientas para que cada uno abordemos en forma individual, de acuerdo a nuestro proceso, a nuestra intuición interna, a nuestra inteligencia y a nuestra experiencia familiar y en la sociedad y en lo profesional, en lo que sea, nos ha dicho que nosotros vayamos encontrando ese camino a encontrar ese equilibrio, esa regulación de todos estos elementos que tienen que ver con los sentidos y la mente, para ser un poquito más sabios, o sea, para que intelectualmente podamos procesar todo esto y ver en qué estamos. Yo estoy en la mitad del río, por decir así, a lo mejor ni siquiera llego a la mitad, pero bueno, por hacer una referencia figurativa, estoy en la mitad del río y bueno, sigo navegando, Sairam. No, está bien, Raúl, es correcto, es cada uno su tiempo, su camino, todo. Acá lo que llega al punto de que Krishna te dice, bueno, ya, sé un sabio completo. Vos mencionaste que soy un sabio a medias. Bueno, es correcto, pero Krishna está diciendo, bueno, ya, métanle pata, aceleren eso. Así que no, está bien, es respetable, cada uno su camino, sus tiempos y todo. Pero bueno. Está correcto. Bueno, Raúl, gracias por el comentario. Pasamos a Carlos rápido porque tiene que retirar. Adelante, Carlos. Hola, Musairán. Gracias. Perdón que me tengo que ir antes. Bueno, si ustedes van por la calle van a ver muchas personas. Van por una peatonal, ponele, van a ver personas. Son personas muy despiertas. Son personas que están calculando, mirando, especulando, buscando comprar. Son todas muy despiertas. Y en el fondo están todas muy dormidas. Eh, Vamos a ver este tema de lo que significa conocer. Conocer significa muchos niveles de profundidad. Incluso lo que cada uno lee acá lo interpreta de diferentes formas. O más que interpretarlo, puede ser niveles iba a decir de conocimiento, sí. Cuando uno confunde una soga con una serpiente, uno tiene un conocimiento. Y uno puede agarrar libros y empezar a estudiar cuántos tipos de serpientes hay. Algunas tienen caperuza, otras tienen un cascabel, hay un montón de tipos de serpientes. También uno puede estudiar cuántos tipos de sogas hay, de qué materiales, cómo se trenzan. Eso también es conocimiento. Pero cuando uno discierne que no es una serpiente sino una soga, ¿es un conocimiento?
caemos en decir que sí, pero yo diría es más un discernimiento. Y no hace falta tener tanto conocimiento, sino porque el conocimiento no nos hubiera servido para nada. Saber cuántos tipos de serpientes hay o cuántos tipos de sogas hay, en el punto crucial no nos dice que esa soga es una serpiente, que no es una serpiente. Entonces hay un conocimiento, vamos a llamarlo así, que es fundamental, que es el discernimiento. Eso tiene que ver con el buddhi, discernir. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y a qué voy? Bueno, discernamos. Acá tengo un librito, un librazo, lo ubican, el Ideal Sai. Leo esto, página 52. El principio yo está presente en todas partes. Comienza en la misma divinidad. La primera palabra fue aham, yo, con mayúscula. Hasta el pranava om vino después de aham. Aunque toda la creación, antes de que toda la creación solo existía aham. Este aham se transformó en los muchos. Aquel que realiza la unicidad de lo que considera como yo, solo con el aham cósmico conoce la realidad. Acá en la página, Dios mío, página 38 abajo. Si la mente está libre del apego por los objetos, entonces los sentidos, no teniendo nada que asirse, perecen por inanición. Tanto el amor como el odio dejan de existir por la falta de alimento. ¿Cómo discernimos esto? Porque lo estamos leyendo, pero ¿cómo lo discernimos? Y bueno, Baba dice que hay dos tipos de amor, el amor mundano y el amor a Dios. Pero aún así tenemos que discernir. Y entonces el amor a Dios es todo el amor que existe. Bueno, la devoción, página 55 del libro que dije al de Ideal Sai, ¿no? Ideal Sai. La devoción es aquello que capacita al principio divino no manifestado a manifestarse en la visión interna de un devoto. Se los leo de vuelta. La devoción es aquello que capacita al principio divino no manifestado a manifestarse en la visión interna de un devoto. Parece que esta definición de devoción es más impregnante dentro de lo que nosotros somos, más allá del nombre y la forma. En la misma hoja dice, consideren a su corazón como Atma, ablándenlo y llénenlo de compasión. Este es el único ejercicio espiritual que necesitan realizar. Chapa, dhyana, bhajans, austeridades, sacrificios, todos estos son métodos para controlar la mente temporariamente. Pero hay una práctica que tiene un efecto permanente, y esa es la autoindagación. Deberían seguir preguntándose, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta que alcancen el estado donde descubran quiénes son verdaderamente. La indagación debería continuar así. Aquí está mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi intelecto, mi poder de memoria. Yo no soy ninguno de estos. Alguien me ha alabado, alguien me ha censurado, pero ¿a quién pertenece esto? Solo este cuerpo físico. Y Baba dice, la gracia, porque al final todo es gracia. Dice, gánense la gracia de su propio subconsciente. Como diciendo, no van a alcanzarlo con la mente, van a ir más adentro. Dios está siempre dispuesto a darles la gracia, solamente tienen que levantar la mano y ponerla así. Si la ponemos así, no, así. Y entonces, ¿qué es elevarse? Y uno piensa, nos elevamos. No, elevarse es cuando uno, en mi opinión, ojo, siente esa energía que fluye
desde el chakra más inferior hacia la columna y se libera hacia la coronilla, pero con amor. Y ahí estamos en el flujo, porque ahí habla de flujo, no me acuerdo dónde lo dice. Entonces hay un flujo mundano y hay un flujo del Atma. ¿Pero qué hacemos? ¿Ponemos atención? Sí. Pero la atención es tan lábil. ¿Qué ponemos? En realidad no ponemos nada, nos dejamos abrir a la gracia. Colaboramos, sí. La lengua tiene dos características. Uno es el gusto y otro es lo que dice. Y el silencio es superar los sentidos. Y el silencio impuesto no se puede. El silencio brota solo. Cuando uno hace servicio, eh, cuando uno va a la casita, por ejemplo, a hacer atención médica, se produce de golpe ese flujo y yo no lo busco, pero lo encuentro. Y entonces dejo de ser yo para estar en ese flujo. Eso es el amor que surge cuando uno renuncia al odio y al amor. Entonces, el conocimiento tiene niveles, pero está en el aham que somos. Bueno, también acá dice algo sobre lo que habíamos hablado de la meditación, lo que había dicho Albina. Lo leo un segundito, página 53 de este libro que antes les mencioné. Muchos emprenden la meditación como un ejercicio espiritual y pasan muchas horas en eso, pero en realidad la meditación está implícita en casi todo acto que realizan desde la mañana hasta la noche. La meditación, en el sentido de concentración, está implícita en todas las tareas diarias como comer, ir a trabajar, atender a sus propios asuntos. Se medita al leer o jugar o comprar. Sin concentración no se puede hacer ninguna actividad. Cuando la concentración se fija en Dios, se vuelve meditación espiritual. ¿Esa meditación necesita un momento o lugar específico? No hay una técnica especial para la meditación. A darle algunos nombres especiales, la gente se olvida de su significado especial. Por ejemplo, si la gente no escucha con Dhyana, atención enfocada en un solo punto, el discurso de Swami, no recordarán lo que Swami dijo. Aún escuchar los llamados Dhyana no tiene forma específica. Ningún dhyana es posible con una mente vacilante. Pero nos olvidamos todo el día. ¿Cómo hacemos? Enganchemos el flujo ese que dije. Es cuestión de estar serenamente atentos y la gracia se produce. Perdónenme si soy muy sutil, teórico, no sé, pero estoy tratando de ser práctico, porque es lo que me pasa a mí, cada uno habla de lo que le pasa. Bueno, gracias. Vamos a ir. Sí, Carlos, gracias por la participación. Ahí habría que aclarar un punto en el libro. ¿Vieron cuando hablaba del flujo que mencionó Carlos también? Eh, hay un error en el libro en español, pues yo revisé las dos versiones en inglés. Fíjense la frase donde dice más o menos en la mitad, ¿no es cierto? De lo que leímos hoy, un poquito antes de la mitad. El hombre cuenta con tres instrumentos principales. A ver si la pueden ubicar ahí para que se orienten en lo que digo. El hombre cuenta con tres instrumentos principales: la mente, el intelecto y los sentidos. Cuando estos tres trabajan al unísono, ahí está mal la letra I. No es trabajan al unísono y cooperan el uno con el otro. La realidad es trabajan al unísono o cooperan uno con otro, que ahora lo vamos a ver después, más abajo lo dice. Si trabajan todos al unísono, la inmersión ahí es en el flujo del mundo. Y si uno coopera con el otro, que sería la mente con el intelecto, es decir, como dice abajo, está subyugada, ¿no? La mente al intelecto.
hacia dónde va es a la liberación, al conocimiento del alma. O sea que hay que tener una precaución, ¿no? Hay una separación, o trabajan todos juntos medio desordenados, se van al mundo. Y en cambio, la mente está atenta, cooperando con el intelecto, y se va al conocimiento del alma. Bueno, vino bien para aclarar este punto acá. Gracias, Carlos, por el comentario. Eh, Cuando quieras te retirás nomás, estamos dentro del tiempo. Gracias. Bueno, podemos seguir. Gisela, ¿qué puedes comentarnos? ¿Qué tal? Buen día. Ahí está abierto el micrófono, pero no se escucha. Mm, no, yo veo que está habilitado el micrófono. Bueno, no te preocupes. Fíjate si podés arreglarlo y entras de vuelta, no hay problema. Dale, dale. Guillermo, adelante, pasamos a Chile, a ver qué interpreta de aquel lado de la cordillera la gente. Con el representante Guillermo Navarro. Adelante. Uf, buenos días. Demasiado amplio esa caracterización de representar a Chile. Recién hablaban de los sentidos, los asociaban a los caballos, y hacía una pequeña analogía, decía, pensar que controlar los distintos instrumentos y aparatos que tiene un helicóptero para poder volarlo adecuadamente es tan sencillo, es tan simple comparado con controlar los deseos que pareciera ser un juego de niños el volar un helicóptero. Bien, más allá de esa reflexión que salió del comentario de control de los deseos, me refiero ahora al texto. Em, hay un patrón, diría yo, que bastante claro en este texto, que bajo mi perspectiva se relaciona con una frase que aparece por ahí, dice, el que tiene visión firme no conoce ni el dolor, ni de la aflicción, ni la emoción de la alegría. Y siempre estará ocupado en la contemplación y en la meditación. Entonces, yo relacionaba eso con un concepto que por años y hasta el día de hoy todavía, y por el momento, me hace la vida un poquito difícil, y tiene que ver con la rememoranza del pasado y las expectativas del futuro. Y creo que después de los estudios que he hecho en los últimos años y la gran cooperación de los distintos ejemplos que ustedes colocan en este grupo Rosario, me parece que este tema del pasado en realidad no tiene ninguna importancia, digamos, porque ya no existe, el pasado ya ocurrió, deja algunas lecciones que por cierto hay que considerar, pero no hay nada que hacer para revertirlo. Lo que es, fue. Y como dice uno de los principios de la espiritualidad, es lo único y lo mejor que puede haber pasado. Y el futuro, ¿quién sabe cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene por delante? Bueno, solamente Dios. Entonces, si yo relaciono el texto de hoy día con estos dos conceptos que acabo de mencionar, bajo mi perspectiva, mi modesta perspectiva, pareciera ser que la fórmula es vivir el aquí y el ahora y estar constantemente preocupado de lo que estamos pensando, de lo que de lo que estamos meditando, como se decía, meditando asociado al pensamiento en Dios, en el aquí y en el ahora. Ejemplo bien concreto. En estas 2 horas que tenemos de reunión, cada uno de nosotros tiene, por cierto, muchas cosas que vienen del pasado, que están afectando el momento y que tienen impacto en lo que tenemos que hacer más adelante. Pero estamos aquí, estamos reunidos con un objetivo sublime y yo por lo menos trato de concentrarme y de estar atento solamente a lo que aquí está ocurriendo. Eso no quita que me lleguen pensamientos y no quita que de repente trate de mirar para adelante. Y por ejemplo, uno que a veces me distorsiona un poco mi atención es, ¿qué voy a comentar? Y después digo, no, es que no tiene sentido. ¿Para qué pienso lo que voy a comentar? Basta que llegue y si es que menciona mi nombre,
perfecto, haré un comentario. Pero ¿por qué distraerme de la atención de lo que están explicando pensando en lo que voy a comentar? No tiene sentido. Y eso me lleva, y como normalmente trato de colocar algún ejemplo que espero que tenga algún sentido y que sea, que refleje realmente la relación con el texto, a dos ejemplos bien concretos, que tienen que ver con el tema de los deseos. Porque un poco más abajo en el texto dice, el deseo no tiene límites, nunca puede quedar saciado. Y la verdad es que esa es una realidad del porte de una catedral. Durante muchos años, entre el 2012 y el 2019, tuve una actividad donde yo era el jefe, el director, y tenía más o menos 300 y fracción personas a mi cargo. Y cuando salía de la oficina, las pocas veces que salía a la hora que correspondía, normalmente me tenía que quedar un ratito más tarde por la responsabilidad que tenía como jefe, como director. eh, Mi salida caminando, siempre salía caminando con una mochila y me iba al metro. Tomaba el metro y me iba a la casa. Y cuando salía, cruzaba por la salida de estacionamiento de esta repartición. Y salían personas con autos de 5.000, 10.000, 20.000 y algunos con autos de $30.000. Y veían al jefe caminando con zapatillas y una mochila. Y la verdad es que para mí eso no tiene ninguna trascendencia, porque mi rol en esa actividad no era precisamente estar ostentando, estar luciendo o tener un auto de alta gama. Más aún, tenía un vehículo asignado a mi persona y un conductor que eventualmente me podía ir a dejar a la casa o ir a buscar a la casa todos los días. En esos 8 años, 3 veces me fueron a dejar a la casa. 3. Porque no era tema para mí. No era tema. Y lo que trato de decir con este ejemplo es que yo creo que cuando uno vive el aquí y el ahora y uno le da la importancia que tienen las cosas materiales, las cosas, la limitada importancia que tienen, creo que eso es bueno. De hecho, asociado a lo mismo, hoy día tengo un auto que está próximo a cumplir 30 años y ando feliz y contento en mi auto. No es que no pueda cambiarlo, es que ¿para qué cambiarlo? Y eso me llega al segundo ejemplo, y con eso finalizo mi participación. Hace como 7 meses atrás, más o menos, 8 meses atrás, un día andaba con mi señora en un centro comercial, que no lo habituamos, pero andaba en un centro comercial y íbamos a almorzar. Íbamos subiendo una escalera muy extensa de un primer piso a un segundo piso. Y cuando íbamos a mitad de camino, mi señora me dice, mira qué bonito. Tal vez este ejemplo lo dije, pero hay personas que no habían participado, así que lo repito. Y me dice, mira qué bonitos los autos Tesla que hay abajo. Ella pensando en mi auto, digamos. Entonces me dice, mira, hay un auto bonito de color rojo, te hace juego con el suéter, ¿por qué no te lo compras? Y yo la quedé mirando fijamente a los ojos y le dije, Clau, se llama Claudia, Clau, ¿tú crees que tener un auto así me va a hacer más feliz? Se acabó el diálogo. No hubo más comentarios respecto al tema del auto. Porque, claro, qué felicidad poder dar un auto nuevo. Un ratito, un día, un mes, 2 meses. ¿Y qué más? Bueno, finalizo mi comentario repitiendo algo que ya dije y que está en el texto, por cierto. El deseo no tiene límites. Nunca puede quedar saciado. Entonces, si eso es así, bueno, por lo menos en mi caso, estoy tratando con dificultad de poder no eliminar los deseos, sino que controlarlos. Controlarlos. Algunos tienen más fuerza que otras, producto de las vásanas, otros realmente no tienen importancia, no tienen impacto sobre mí. Por ejemplo, las cosas materiales no tienen impacto sobre mí. Así que esa sería mi concepción de este análisis y basado, ya que mencionaban por ahí el tema de las edades, en mi caso, con algunos años de juventud acumulada.
avanzando la juventud acumulada, pero algunos años de juventud acumulada. Muchas gracias. Así es, Guillermo, el impacto de los objetos sobre el que está aún dormido, que le entran a través de los sentidos. Pero un sabio liberado, una vez superados los deseos y el entendimiento de que no va a ser feliz con eso, ni más ni menos, puede comprarlo al auto. Puede tenerlo, puede no tenerlo, puede andar en un 0 kilómetro carísimo, puede andar en bicicleta o en colectivo. Esa es la diferencia, que él no se ve afectado ni por una cosa ni por la otra. Entonces, el ejemplo claro lo contó una vez Horacio Barinaga. Saibaba mismo caminaba descalzo en cualquier tierra donde se veía pobreza por todos lados, pero también andaba subido en autos que le regalaban convertibles del más alto nivel y premium. Él no se inmutaba ni tenía problemas por quien pueda comentar algo con respecto a eso. Es decir, el sabio liberado está más allá de eso, completamente más allá. No se ve afectado. Lo mismo, pongamos un ejemplo de las mujeres, quien anda en un hermoso vestido, se lo ponga o no se lo ponga, le da lo mismo. Ahí está el secreto, ¿no? Entonces, ¿me lo puedo poner para una fiesta? Y sí, pónetelo, pero eso no va a moverte un centímetro en tu felicidad interna que ya venía dentro. Lo que piensen los demás no existe, porque no hay otros. Tanto estudiamos ese tema, así que... Bueno, gracias Guillermo por la participación, por los ejemplos que siempre son hermosos y aprendemos mucho también de lo que viene del otro lado de la cordillera. Gracias, Guillermo, gracias. Bueno, no sé si Gisela pudiste arreglar el micrófono y A ver, ¿se seguimos. escucha ahora? Y se escucha ¿Se perfecto. Adelante. escucha? Bien, cambié el auricular. Bueno, coincido con Guillermo y con todos los compañeros. El samsara que, bueno, que uno trata de eliminar es como un trabajo, esto de que está relacionado con el control de la mente y de los sentidos, con esto que vos decías justo, Dardo, del que dirán, por ahí uno trata de enfocarse en esto de no concluir, eh, n- entonces por ahí en los comentarios, viste, te dice, ay, pero te sientes como que estás ausente, para no tratar de poner, viste, ningún comentario, pero bueno, es como que no es sencillo, pero bueno, es todo un trabajo de mucho esfuerzo, así que, Zairán. Sí, a seguir trabajando, entonces. Tenemos tiempo. Mientras estemos en este cuerpo, le damos. Ah, gracias, Gisela. Vamos, Marcos Echeverry. ¿Qué tal? Buen día, Marquito. A ver si podés comentar algo desde ahí. Bueno, ¿me escucha bien? A ver, ahí se escucha bien. Ahí sí, ahí perfecto. Bueno, primero me gustó el ejemplo que dio Guille, eh, porque los deseos son como a medida que uno accede a uno, quiere el otro, y después cuando accede al otro, quiere al otro, y después quiere otro, quiere otro, quiere otro. Entonces, una forma de ir manteniendo la mente bajo control es no acceder a todos los deseos que la mente quiere. Entonces está bueno el ejemplo que él da de esto, de querer cambiar el auto y después otro, después otro, después otro, después otro. Es infinito, es ilimitado. Entonces, hasta que podamos adquirir esa conciencia de que no nos afecte nada, que es un proceso, está bueno ir manteniéndolo bajo control, los deseos, ¿no? Entonces me gustó el ejemplo que trajo Guille. Y después, bueno, yo no tenía pensado hablar de nada, porque no, primero que no mandaron el texto, pero jamás leo el texto el día anterior y nunca sé de qué van a hablar y nunca sé cuál tema se va a tocar. Entonces, eh, voy a tomar dos temas que trajeron Albina y Marcos, que tienen que ver con el control de los sentidos. Albina habló de la vista, Marcos habló de la lengua. Baba dice, eh, Baba dice, todo empieza por la vista, controlen la mirada, porque la mirada, lo que entra por la vista, la mente clasifica, juzga, evalúa, empieza a sacar conclusiones, esto está bien, esto está mal. Entonces, controlen la mirada, dice Baba. Que tu mirada no te delate, dice Baba. Y me lo estoy recordando a mí mismo. Cuando yo traigo, siempre que yo digo algo, lo primero que hago es recordármelo a mí mismo, en voz alta, a través del círculo. Eso por un lado. Y segundo, la lengua.
Baba dice, la lengua es el órgano más importante porque tiene un doble fin, comer y hablar. Cuando controlen la lengua, el resto de los sentidos caen por inanición. Entonces recién estaba chusmeando de los 4 pecados de la lengua, que cuáles son: no decir falsedades, no hablar de otros en su ausencia, no llevar habladurías a otros y no hablar demasiado. Entonces, bueno, yo mientras estaba haciendo memoria y buscaba, me quedo con eso para mí toda esta semana. Son cosas que vengo trabajando hace años, ¿no? Pero cada vez que tocamos un tema, cada vez que refrescamos un tema, es como volver a ponerlo en la mente ahí arriba para estar atento. Así que me quedo con esas 2 cosas que para mí ya es suficiente. Hablando del control de los sentidos, que cuando hay control de los sentidos, los deseos disminuyen. Y ahora que me acuerdo, Marcos en un momento habló del pranayama también, como un método. Y Baba dice, cuando llevan la atención a la respiración le quita la energía a la mente y la mente baja. Entonces, esa es la forma que yo encuentro y que más me gusta de aquietar a la mente o de volver a traer a la mente al aquí y ahora. Conectarme con la respiración. En cualquier situación que esté, cuando el intelecto está atento y digo, no quiero tener la mente puesta en eso, llevo la atención a la respiración y la saco de ahí y la llevo a la respiración. Entonces, bueno, eso. Así que nada, para mí, con lo que dije, me quedo para trabajar esta semanita. Suficiente, gracias. Gracias. Gracias, Marco. Sí, fabuloso. Les tenemos que dar el tema del control de los sentidos, hay que darle. Y aunque el sentido de la vista, como comentaron, y Marco comenta también el de la lengua, son, digamos, el gusto y la vista, son potentes y los más fuertes que nos pueden atraer a las cosas, no hay que minimizar o subestimar a los otros sentidos que nos restan, porque nos pueden llevar a la perdición también. Rápidamente cuento algo que contó Saibaba, uno que aparentemente sabio, liberado, no sé quién, un sabio, qué sé yo, o un que también pueden caer en el mundo del samsara de vuelta. Iba por un bosque, cerca de un río cercano, había ninfas bañándose desnudas. Pero él no lo sabía, él iba por el bosque y escucha, dice esto, el tintineo de los brazaletes y las risas de estas mujeres. Escucha el sentido del oído, que uno por ahí dice no pasa nada. Pero dice Baba que ese sentido le dijo al sentido de la vista, che, anda a mirar lo que estamos escuchando. ¿Qué es eso? ¿Para qué me llama la atención, me atrae? Va para allá y después cuando lo ve, el sabio ya se vuelve loco y ¿qué dice? También los quiere tocar, el sentido del tacto, es decir, entran todos los sentidos a alborotarse, a descompaginarse, porque la mente no los tiene controlados. Así que bueno, pongan el ejemplo que quieran, es lo mismo para cualquier situación de la vida diaria. Bueno, gracias Marco. Seguimos rápidamente con Elina. ¿Podés comentarnos algo, Elina? Buen día. Hola. Ay, perdón. Todavía no me recupero del todo. No, yo ando igual, con todas las mañanas ando igual con esa carraspera y medio problemático acá. Así que estoy con los mates. No había Con los hablado, mates entonces por no la tenía, mañana. no sé cómo estaba. Bueno, hice como, esta vez estuve atenta y traje la lapicera porque la otra vez me quedé con cosas en la cabeza y estuve ahí como escribiendo, apuntando algunas cosas y tengo como cosas así que me llamaron la atención y también de comentarios de diferentes personas que también resonaron en ese sentir. Y bueno, quiero apuntar a este tema de la libertad y la paz interna, la transformación de la conciencia, ¿no? Como eso, ese despertar de estar atento, ¿sí? De observarnos. Eso mientras estabas leyendo, ¿no? Entonces me venían esas situaciones.
este tema del placer y del dolor, de que muchas veces este tema de las distracciones, de los estímulos, de estar atenta a esas formas que habitan en el mundo exterior y habitan en nosotros mismos, ¿no? Y en estas situaciones me he sentido muchas veces como hasta perdida en una montaña rusa de emociones y de estímulos y de cosas, y sentir esa montaña rusa, te juro que la siento corpórea. Y al estar atenta en esta montaña rusa interna, volver a centrarme en esa paz y en esa verdad. Decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿En qué estoy? ¿Dónde estoy parada? ¿Por qué siento esta vorágine de situaciones? ¿No? La he sentido muchas veces. Y esa situación o esa mezcla es lo que me ha hecho reubicarme en un nuevo estado en mí. ¿Sí? Porque no sé, es como que digo, bueno, esto me está sucediendo, ok, me está sucediendo. Y me ordena de otra forma. Lo que me ha ayudado mucho es la escritura. Me ha acompañado mucho la escritura en ese desorden, ¿sí? Y estar despierta a ese desorden para volver a ordenarme en un nuevo estado. Esto fui como escribiendo mientras íbamos hablando. Eh, Así que bueno, esa disciplina de observarme es lo que siento en esa nueva libertad o en esa nueva lección de formas nuevas de mi ser. Y en ese estado de que también han hablado de la madurez, yo también me observo y en algunas cosas estoy más inmadura y otras cosas siento que he sido más madura antes y ahora siento una inmadurez. Entonces como que no sé si está tan claro en mí. Bueno, en un momento hice citas de diferentes personas cuando Marcos habló sobre el coche. Mientras hablan, trato de observarme. Y muchas veces he manejado, o sea, no sé cómo he llegado. Te juro que no sé cómo llego. Y cuando llego, detengo, apago el auto y digo, ¿cómo llegué? O sea, llegué. Pero en esa situación no estuve atenta a nada, a nada. Y esa es la observación que me hago. Digo, ¿cómo llegué a este estado de no observarme que estaba manejando y llegar? O sea, llegué. Pero en mi mente estaban otras cosas, ¿no? Entonces, estar atenta al manejo. Bueno, esa es la cita que hacia mí. Después, Raúl habló sobre el medio sabio, y en eso también digo, yo también me siento media sabia, no me siento sabia del todo, ni tampoco me siento una ignorante. Estoy en un tránsito, no estoy en un río, no sé si estoy a la mitad, no sé si estoy en la orilla o en la otra orilla. En algunas cosas sí, creo que a veces ni siquiera sé si estoy en el río, o sea, ahí. Pero en muchas cosas estoy ahí. Así que también fui viéndome en muchos reflejada. Después, Guillermo habló sobre el aquí y el ahora, muy me hizo del mindfulness, ¿no? De estar habitando, en ese tema de estar manejando y no estar manejando. O sea, llegué por situaciones. Me encantó esa parte del aquí y el ahora, ¿no? Después, Marcos también habló de los 4 estados de la lengua y me hizo recordar mucho al estado de que la palabra correcta, ¿no? Es uno de los principios, de los 7 principios de la pedagogía Waldorf, que se trabaja cada día de la semana tiene un aspecto. Y uno de los aspectos es la palabra correcta, ¿no? Cuando nombraste los 4 estados, dije, bueno, ¿cuál es? ¿No? Utilizar esas palabras. Y a veces también el silencio es parte de eso, ¿no? Que también creo que lo nombraste, es decir, no iba a participar. Sí, yo no sabía, es más, me iba a poner como oyente. Digo, bueno, voy a ver cómo estoy, cómo me siento, si tengo algo para transmitir. No sé si lo que estoy transmitiendo es lo que quiero decir o lo que quiero expresar, pero es lo que estoy sintiendo. Así que bueno, esas fueron mis anotaciones. Perfecto, Lina, gracias. Sí, cada uno desde, como hoy comentaron, ¿no? Desde su evolución, desde su trabajo y desde sus experiencias, lo ve de una forma, lo aprende de otra forma, es decir, va, según como uno está, lo va trabajando, pero siempre sirve para todos, porque si todos estamos acá en este estudio es por eso, es porque queremos mejorar y queremos eliminar todo lo que nos lleva a la ignorancia, todas nuestras falencias, por así decir. Y bueno,
A ver, gracias, Elina, por la participación. A ver si está, no los veo en la pantalla, pero Teo, ¿podrías comentar algo? Dora, también puede ser Seba. Ahí está, adelante, Teo, adelante. Zairán, tanto tiempo. Mirá. Bueno, me encantó lo de Lina y yo digo, qué bueno poder discernir a tan joven edad, ¿no? Y cada momento de la vida de uno ir controlando si lo que uno está haciendo está bien, está mal. eh, Está buenísimo, me encantó. Y por otro lado, eh, estaba pensando que así como Krishna lo instó a Arjuna al Stita Prajna, Swami muchas veces nos dijo, despierten, despierten, despierten. Y esto también me trajo al recuerdo de cuando era joven y estaba estudiando el yoga. La maestra en ese momento nos hizo un comentario, no sé de dónde lo habrá sacado, de que dice que una vez un sabio vino a la Argentina y, como siempre, todos los periodistas tirándose encima y le preguntaron cómo veía a la gente en ese momento que él estaba presente. Y él dijo que los veía como sonámbulos contentos. Dice, todos van a diferentes direcciones sin saber a dónde van. Me trajo también la lectura un poquito a ese recuerdo. Y a la vez me identifiqué un poquito con los comentarios de Raúl, de las diferentes etapas de la vida. Y yo creo que con todos estos estudios, estos círculos que estamos haciendo, yo me siento como que estoy en remojo también, y dependerá seguramente de la dureza o de cuándo quiera yo despertar y al despertar espiritual o al atma. Dependerá de cada uno de cuánta dureza tenemos para poder llegar a este entendimiento. Y otra cosa que me encantó lo de Marcos Erice, lo de no afirmar, creo que dijo no afirmar el diagnóstico, erradicar la palabra no puedo. Buenísimo, me encantó. Gracias, Marcos. Onzairán, es todo. Bueno, gracias, Teo, gracias. Nos queda poco tiempo, no sé si Seba, Miguel y Manuel quieren comentar algo, los demás están todos de oyente, me pusieron, y a ver si veo acá, sí, los demás ya han participado. Adelante, Seba, adelante. Zairán Dardo, no, no, estoy como oyente nomás. Había ahí puesto que estoy de oyente hoy. Gracias, muchas gracias. Sí, perdón, Seba, sí, si no lo vi en el chat, perfecto. Bueno, no sé si nos queda tiempo para comentar algo de lo que no se entendió al principio, eso de las tres fuentes de placer y dolor. ¿Quieren que comente algo de eso que lo tengo ahí resumido un poco y después vamos a lo de Albina con el cierre? Bueno, dale, ahí estamos. Bueno, donde empezamos la lectura de hoy prácticamente, en el tercer renglón más o menos, nos dice así. Uno puede enfrentarse tanto al placer como al dolor de tres maneras. Y habla una relativa al Atma, otra a los seres creados y otra relativa a los dioses. Es muy escueto, muy sintético y no se puede saber. Pero en un discurso de Sai Baba yo encontré a qué se refiere. Y si ustedes a lo mejor se acuerdan, él siempre habla más sobre el sufrimiento. Acá dice cómo enfrentarse tanto al placer como al dolor. Pero Saibaba se inclina más por el dolor, por lo que padecemos nosotros, los egos, ¿no? Siempre sufriendo. Y él siempre, eh, hablando sobre el dolor, se refiere a estas tres cosas como que son lo que opera para causarnos dolor. Y dice así, en un discurso, para el que lo quiere buscar, del 21 de mayo de 1970. Lo dio en un ashram que tiene en Bombay que se llama Kurukshetra. Dharma Shetra. Dharma Shetra. Dice, el hombre está sometido a la aflicción desde el nacimiento hasta la muerte. La alegría, o lo que él llama felicidad, es un intervalo entre dos aflicciones. Eso es todo. Eso es todo.
Y entonces se refiere a las aflicciones. Surgen como resultado de 3 razones. Lo espiritual, adhyatmika, lo divino, adidaivika, y lo material, adibautika. Y acá explica los 3, dice adibautika, lo material, los objetos materiales que uno anhela y se esfuerza por adquirir y lamenta haber perdido, son todos de esta categoría bautica. Y así, las aflicciones que surgen a causa de eso, ¿no? Por ello, son definidas en esa categoría. Adideivika, que es lo relativo a las deidades. Él empieza hablando así, y esto es importante. Los sentidos, que hablamos tanto de ellos hoy, son los instrumentos de cognición, por los cuales nosotros conocemos el mundo. Uno ve un objeto por medio de los ojos. Sí, pero no a través del ojo material, que esto lo mencionó Marcos Erice hoy, sino con el ojo dirigido por la deidad que preside sobre él. En este caso, es decir, el sol. Ustedes no ven en la oscuridad, el sol les ayuda a ver. Sin él están indefensos. Cada sentido y miembro, nervio y célula, articulación y glándula en el cuerpo humano tiene una deidad que lo activa y reside allí. Si estas deidades son hostiles o están descontentas, el cuerpo sufre y viene el dolor. Esta es la segunda razón para el dolor, llamada adideivika, lo relativo a las deidades. Y el tercer dolor que sufrimos, Baba lo explica distinto a muchos comentarios que he encontrado cuando hice esta búsqueda, ¿no? Comentarios de gente que conoce seguramente el tema. Adiátmica, la palabra nos dice, ¿no? Después tenemos al ser, al testigo, tanto de la inercia como de la actividad, la alegría como el dolor, la exaltación como la reflexión. Si ignoran la existencia del testigo, si divorcian su vida diaria de la conciencia de ese asiento de paz, invitan al dolor a que los atormente. Este es el dolor adiátmico o espiritual, la cruz que cada hombre lleva por la senda de la vida. Y bueno, insiste, sigue más largo, pero dice, uno cae sobre el organismo individual, otro es debido a las deidades y otro a la inteligencia cósmica. Cuando nos separamos del Atma, sufrimos. Así que bueno, bastante conciso y concreto Baba explicando esto en ese discurso. El discurso se llama Al lado, detrás, delante. Bueno, para tener una referencia hermosa ahí. Y bueno, creo que vamos a ir al cierre ya directamente con Albina. Vamos nomás, Albina, adelante. Después de lo que he escuchado, realmente tan nutritivo para mí, ¿no? Anoté sí algunas cosas de lo que dicen, de lo que dijeron, perdón. Se habló de los ojos y de la boca. Baba dice que los ojos tienen párpados para cerrarlos y no mirar, y la boca tiene 2 labios para que permanezca cerrada, tanto para lo que se ingiere como para lo que se habla. Pero los demás sentidos no tienen esas puertas o ventanas que se cierran. Y acá dice que los sentidos tienen que ser destruidos completamente, ¿no? Y yo voy a ir a un sentido que es el del olfato, el aroma, que nos puede llevar al pasado instantáneamente. Un aroma nos puede llevar a algo en nuestra vida que nos impactó, ya sea muy bueno o no. Hay perfumes de flores que
Ustedes saben, sobre todo cuando yo era chica, en los velatorios, ¿no?, que se hacían en casa, se ponían flores del jardín. Y hay perfumes de esas flores que a mí me retrotraen enseguida a un momento triste y otros a un momento alegre. Y como el aroma también puede hacer que nuestra mente instantáneamente se traslade al pasado. Y el pasado lo pude comprobar fehacientemente, que realmente todo eso que uno recuerda ya no existe. Entonces, ¿para qué recordarlos? Todos los años acompaño a mi tía a mi pueblo natal. Volví después de 60 años. Y todo lo que recordaba no existe absolutamente nada. Entonces ahí puedo comprobar en mí misma lo vano que resulta recordar algo que ya no existe, que está solo en mi mente, en mis recuerdos, en mi memoria. Entonces no vale la pena. Me he dado cuenta que solo puedo recordar lo que quiero recordar. Si no, mi mente no lo trae a la hora, a la aquí y a la hora, por gracia de Baba. Y si quiero recordar algo, es consciente, no porque la mente me lo trae. Y esto de que los sentidos tienen que ser destruidos completamente, destruidos en el sentido, a mí me parece figurativo, ¿no?, para lo que nos va a distraer desde el afuera, ¿no es cierto?, para no tener ese contacto con el atma, con el ser. De hecho, los sentidos, el sentido de la vista lo tenemos, del olfato, del oído, ¿no es cierto?, del tacto, pero que tienen que ser dirigidos para el conocimiento del ser. Justamente los días martes estamos tratando este tema de los 5 sentidos, pero que a su vez es mucho más complejo, porque he encontrado mensajes de Baba que hablan largo y tendido de los sentidos y realmente de una manera profunda. En cuanto a los vasanas muy fuertes que nombró Marcos Erice, he tenido vasanas muy fuertes que los he olvidado. Los he olvidado cuando empecé a tener contacto con el conocimiento, con los mensajes de Baba, con el yoga vajista, con el Gita, pero que quedaron latentes, porque a mí me parecía que estaban olvidados. Y Baba, para mí Baba, ¿no?, o esa energía, digamos, universal, me los trae al presente justamente para que conscientemente logre disolverlos. Sí, Marcos, justamente me refería a eso porque me ha pasado en muchísimas situaciones. Antes de tener todo este conocimiento, yo empecé a leer la Biblia, empecé a conseguir un montón de libros referentes. Así es que tengo 5 tomos de Flavio Josefo, tengo un tomo de Orígenes, tengo 5 tomos de Filón de Alejandría. Pero había algo muy, muy potente en mí, que era encontrar el Santo Grial. Entonces me dediqué con una investigación bastante profunda dentro de lo que estaba a mi alcance. Y con los conocimientos que tuve después, todo eso quedó olvidado y perdió importancia para mí.
Pero un año estando en el ashram con Baba, para un Mahashivaratri, había una señora que me buscaba para sentarse al lado mío y preguntarme infinidad de cosas sobre la festividad de Mahashivaratri. Entonces, trataba, ¿no es cierto?, en lo posible y en voz muy baja, de explicarle lo que significaba. Y en un momento dado ella me dice, nosotras somos hermanas de otras vidas. Ah, sí, le digo yo, bueno, así muy sin prestarle mucha atención a eso que podía ser una cosa mental suya. Sí, me dice, nosotras custodiábamos el Santo Grial. Cuando me dijo eso, empecé a prestar atención. Pertenecíamos a la Hermandad de la Esmeralda, me dice. Y me empezó a comentar lo del Santo Grial. Y entonces yo le decía, Baba, ya no me interesa el Santo Grial. ¿Por qué traes esto a colación ahora, cuando yo ya ni me interesaba y lo tenía prácticamente olvidado? Y me di cuenta que realmente no estaba olvidado y fue un vasana muy fuerte para mí. ¿Qué hizo el último día esta buena mujer, que era una señora de una parte de Europa, creo que de Rumania? Me hace un obsequio. Y el obsequio era una esmeralda. Y me dice, esta esmeralda perteneció al Santo Grial. La tengo guardada, ¿no? Muy para mí, digamos, porque para mí tiene el significado de que realmente esta mujer fue un instrumento que puso Baba para que en una próxima vida, si vuelvo a nacer, no nazca con este vasana de querer encontrar el Santo Grial. Y me ha pasado con muchos vasanas, que mis vasanas tienen que ver todo con el Arca de la Alianza y todas esas cosas, ¿no? Que leyendo el Antiguo Testamento me hacía preguntarme. Hoy puedo decir que el Santo Grial está dentro nuestro, que es toda esa sabiduría que tenemos interna y que tiene que ver con el ser. Entonces, hay cosas que tenemos en el pasado olvidadas y otras que la podemos recordar, ¿no es cierto?, cuando un sentido se agudiza con algo que nos va a traer ciertos recuerdos. Y para terminar, ¿no? Vos explicaste muy bien, Dardo, y yo me había dado cuenta, ¿no? Eso de la mente, el intelecto y los sentidos. Cuando estos trabajan al unísono y cooperan el uno con el otro. Vos no sabés que mientras lo leíamos hoy, yo decía que hay algo que no va, no lo voy a tocar porque no va. Y vos lo explicaste muy bien, o sea que se ve que mi angelito de la guarda está atento, ¿no? Para que pueda seguir creciendo. Y luego dice que la felicidad resulta de la inactividad de los sentidos. ¿Cómo podemos tener inactivos los sentidos si es lo que nos sirve para el aquí y el ahora, ¿no? Pero la inactividad se refiere a tenerlos dormidos y no despiertos a las cosas externas, sino dormidos hacia afuera, porque pueden distraernos mucho o distraerme mucho, en mi caso, ¿no? Entonces trato de que lo de afuera no los distraiga. Pero hay cosas, como hablé del aroma, que viene un aroma, huelo un aroma a jazmín, por ejemplo, y me lleva a cuando era chica a la casa de mi abuela. Es decir, a veces tan sutil
estos de los sentidos, que cuanto más atento estamos o estoy, van a saltar igual por algún lado, porque es algo sutil. Y quería terminar con esto, ¿no? Que el hombre común duerme en la etapa de conciencia del Atma, dice, y despierta en la del cuerpo. En cambio, el caso del hombre de sabiduría firme es diferente. Él duerme durante el estado de conciencia del cuerpo y despierta en la conciencia del Atma. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Sairán, gracias Sí, a todos. gracias, Albina. Sí, la clave podría estar acá, en la parte donde dice, donde explica Sai Baba qué es la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Y nosotros comúnmente decimos es cuando estoy despierto y ando por acá, por el mundo y de día, generalmente. Por eso compara la noche y el día, pero que no es literal, ¿no? Y bueno, dice Saibaba, ¿qué es la vigilia? Lo que leímos hoy, recién. Significa ceder ante los sentidos y complacerlos. A eso lo llama vigilia, ¿no? El hombre común se pierde ahí. Así que bueno, no ceder ante los sentidos y complacerlos. No estemos en la vigilia, estemos como dormidos, como el sabio, dormidos ante las atracciones del mundo. Y bueno, Sí, para cerrar, vieron que siempre cerramos con un Omni Treshanti. Hoy encaja perfectamente esta explicación que nos dio Sai Baba, que yo leí ese resumencito, donde dice, miren cuando cerramos con un Omni Treshanti lo que pasa. Vieron que hablamos de las tres formas de sufrimiento, las tres causas de sufrimiento. Dice, Shanti significa paz, todos lo sabemos eso, ¿no? Y la paz es invocada 3 veces a fin de aliviar las 3 fuentes de aflicción mencionadas, que operan a través del organismo individual, de las deidades y de la inteligencia cósmica. Así que ya sabemos para qué invocamos los 3 Shanti, para aliviar las 3 causas de aflicción. Bueno, gente, será hasta el sábado que viene, un Om y 3 Shanti, y nos veremos el sábado que viene. Gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Om Shanti, Shanti, Shanti.